Prendemos principal, prendemos emergencia y no hizo el cambio porque está trabajando automáticamente. Este equipo funciona automáticamente. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos corte de CFE, usted prende su planta de emergencia y hace el cambio por la planta de emergencia. Esta transferencia no enciende su planta de emergencia, pero sí hace el cambio para cuando usted prende la emergencia, hace el cambio por la misma. Vamos a simular cómo trabajaría en dado caso que tuviéramos corte de la principal. Apagamos lo que es emergencia. Muy bien. Vamos a simular que se nos hace el corte de CFE. Y en ese caso nosotros prendemos la planta manualmente y hace el cambio por emergencia. Cuando regrese nuevamente el voltaje de la principal, va a hacer el cambio por la principal. Listo, hizo el cambio. Apagamos emergencia. Vamos a ver cómo está por dentro del equipo. Vemos que por dentro, del lado izquierdo, tenemos la principal, que es CFE, donde se conecta fase 1 y fase 2. Del lado derecho tenemos emergencia, donde se conecta fase 1 y fase 2. En la parte de abajo tenemos nuestro interruptor para los indicadores. Este sirve para apagar si no queremos que esté trabajando los indicadores constantemente. En este caso, como lo apagamos, si vemos por fuera, se apagaron, pero el equipo va a seguir trabajando sin ningún inconveniente. Ahora, también por dentro tenemos nuestro interruptor para donde se conecta la carga. Ese lo tenemos apagado, pero cuando ya conectamos nuestras acometidas, lo prendemos para que realmente pueda llegar a lo que es el tablero principal. Del lado derecho tenemos nuestra barra de neutros. Ahí conectamos los neutros. Y también es necesario que se conecte neutro ahí para que funcionen los indicadores monofásicos. De lo contrario nos va a marcar algún error. Del lado izquierdo tenemos la TED, que indica que son las tierras físicas, en dado caso que la requeramos conectar. Y en este caso, en este momento está conectado lo que es CFE. Supongamos que se nos va la principal. Apagamos principal. Prendemos emergencia. Va a ser el cambio por emergencia. Igualmente, aquí vemos cómo está trabajando. Prendemos nuevamente. Llega nuevamente CFE. Hizo cambio por CFE. Y aunque está energizado planta, la que siempre va a gobernar va a ser la principal. En este caso apagamos emergencia y listo. Ya el equipo está trabajando con principal. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos que trabajara manualmente? En ese caso nosotros tenemos que seleccionar el interruptor negro a donde dice manual. Y ahí nosotros giramos la perilla a donde quiera que trabaje. Aunque no esté energizado emergencia, nosotros vamos a poder girarlo aunque esté conectado a CFE, girarlo a emergencia. Y aunque está energizado, la principal no la afecta. ¿Por qué? Porque es la forma manual. Así nosotros podemos trabajar lo que nosotros quisiéramos y no pasaría nada. ¿Qué pasa? Cuando queremos que vuelva automático, necesitamos volver el botón, el interruptor a lo que es automático. Y listo, volvió a lo que es automático. Vamos a cerrar el equipo nuevamente y vamos a hacer una prueba final para que ver cómo funciona. Este equipo es un equipo a 220. ¿A qué se refiere? Que entre fase y fase nos da 220. Y lo vemos en los indicadores. Vemos que tenemos su indicador de CFE, que es el verde, el de emergencia, que es el rojo. Tenemos para fase 1, fase 2 y los indicadores de amperímetro, que es para fase 1 a F1 y para F2 a F2. Esos son para que mida la carga de cada fase. Y lo que me refería, 220 entre fase y fase, 213 nos da en este momento. Listo. Vamos a hacer una prueba más de cómo se nos va la principal. Se nos va la principal. Prendemos planta. Hace cambio por planta. E igualmente regresa nuevamente CFE y hace el cambio. Ese es el funcionamiento de esa transferencia 220, 2 polos, 63 amperes,
y cualquier duda o sugerencia que tengan nos pueden hacer saber.